Buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si pueden oírme? Sí, buenas noches. Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, sí se le escucha. Perfecto, Tania, muchas gracias. Chicos, ya vamos a comenzar. Creo que todavía faltan por ingresar, pero vamos avanzando. Le quería comentar y les quería pedir disculpas por la clase pasada, porque yo tenía entendido dentro de mi... Imagino que es un poco la costumbre. Yo he estado llevando clases de maestría de 7 a 10:30. Y yo pensé que nuestra clase era igual de 7 a 10:30, por eso que tipo las 10:30 ese día les pedí 10 minutos más y en realidad me pasé 15, pero la clase debía haber terminado a las 10. Le voy a pedir, por favor, cualquier cosa similar, siempre levanten la mano y sin problema me lo hice. Creo que me seguí como que 45 minutos. Les pido disculpas por eso. Yo sé que todo el mundo tiene cosas que hacer y todo el mundo estamos como con los minutos contados, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar. Pero vamos a tener problemas con la señal. Le voy a bajar un poquito la cámara, aunque no me gustaría. Yo creo que así vamos conversando. Eh, no soy en Lima, estoy en Panamá. Justo vino una reunión regional por acá y me está tocando hacer la clase desde acá, así que les voy a pedir con toda la confianza del mundo que participen y que pregunten. Vamos a hacer una continuación de la clase número uno. Vamos a concentrarnos un poco todavía en lo que es psicometría. Después, más adelante, yo les voy a explicar por qué le estoy poniendo tanto énfasis a esto, porque realmente es importante y porque eso nos va a ayudar a poder tener mejores proyectos y de calidad, ¿no? Ok, el contenido de hoy es básicamente el que se muestra en la pantalla. Vamos a hacer un poco de procesos psicométricos, dos para ser exactos. En realidad hay muchísimos procesos psicométricos, hay muchísimas formas de tratar el aire y muchísimas variables en realidad, desde los más simples hasta los más complejos y cada vez existen procesos más complejos y porque necesitan niveles más acotados de las variables tipo humedad relativa y temperatura, ¿no? Y por no decir otras cosas también, de repente otras variables tipo limpieza de aire, velocidad de aire y etcétera, ¿no? Luego vamos a chequear algunos equipos para hospitales y salas de cirugía, principalmente aquellos equipos de 100% aire exterior para aplicaciones de salas de cirugía. Algunos accesorios que se usan para control de presión, para control de caudal, tipo las válvulas Venturi, las cajas BAB o las cajas BAC. Y al final le damos una chequeada como que general rápida. Eso sí, se los voy a pasar a Ivette, las normas que estamos mencionando ahí, porque en realidad es una normativa bastante amplia. El HR 170 es largo, igual que la norma técnica de salud 110 y la 119, y el HR 62.1, que también tiene sus complejidades, ¿no? Vamos a hacer un vistazo general nomás, y bueno, vamos comenzando. Antes de comenzar de lleno, me gustaría saber si alguno tiene alguna inquietud, de repente, alguna expectativa que no les está llenando, de repente están esperando el curso, algo distinto. Con confianza les pediría que levanten la mano y me lo comenten. Ok, vamos siguiendo. La clase pasada habíamos visto justamente que dentro de psicometría, que era el estudio del aire húmedo en realidad, existían algunos procesos básicos, ¿no? Que en realidad eran ocho y que lo habíamos graficado de esa forma. ¿Ok? Todo esto con la finalidad de poder nosotros determinar cuál proceso seguir. Dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos, vamos a poder eh, determinar rápidamente y visualizarlo en una carta psicométrica, como les había comentado, es el método gráfico más ideal para poder resolver un tema en específico. Para reiterarles también que el concepto de aire acondicionado no solamente está relacionado al manejo de temperatura o humedad relativa, sino también tiene que ver con el componente de aire exterior, con el componente de filtración y con el componente de distribución de aire o velocidad de aire. Eso siempre va a ir amarrado para poder hablar de aire acondicionado, siempre.
Eso también lo mostramos la clase pasada. Es un poco el proceso de diseño de un sistema de aire acondicionado y se los muestro porque si ven acá, el tercer apartado es análisis higrométrico. O sea, o sea, es inevitable que en algún momento del proceso de selección de un equipo o de realización de un proyecto de aire acondicionado o ventilación, tengamos que encontrarnos con esta parte, que es el análisis higrométrico, que es la parte pesada. La carga térmica también suele ser pesada, pero luego el análisis higrométrico sí no lo manejan muchas personas. Normalmente le confían al software que les haga todo el trabajo y a veces los software tienen algunas fallas en esa parte y si no sabes interpretarlo, te va a salir cualquier cosa. Justamente es lo que queremos evitar y más adelante les voy a dar algunos tips de cómo detectarlos y cómo reconocer esa parte, ¿no? Siempre todo proyecto de aire acondicionado comienza con la recolección de la información, dentro de los cuales están los planos arquitectónicos, la envolvente del edificio, ¿no? O sea, qué tipo de envolvente tiene, los materiales constructivos, porque en función a eso se van a sacar los coeficientes de transmisión de calor para poder hacer un cálculo de carga térmica más preciso. ¿Qué uso tiene el edificio? Ocupación también, ¿no? ¿Cuántas personas por metro cuadrado? De repente se sabe ese dato, ¿no? La carga interna, personas, equipos, iluminación, se va a recabar toda la información, requisitos especiales, tipo salas limpias, si son para data center, para alguna aplicación específica será, o tal vez de repente solamente para, para ocupación humana, o sea, tipo oficina, ¿no? O tipo vivienda también. Luego los horarios de operación y ubicación geográfica. Esto es importante porque a veces nos toca diseñar de repente para oficinas de 8 a 6 de la tarde. ¿Ok? Y en la noche ya no se toma en consideración. Pero podrían haber situaciones en las cuales en la noche persista todavía y persistan las personas todavía trabajando de repente hasta las 10. Hay que tomar en consideración todo eso para hacer un estudio más detallado. Luego de eso, se tiene que hacer el cálculo de carga térmica con toda la información que tenemos en la primera etapa. Eh, Se pueden usar múltiples herramientas tipo Elite, creo que el más usado actualmente. Hay algunas otras herramientas de algunos fabricantes y que también se pueden usar sin ningún problema. Lo importante acá es que lo haga una persona que tenga experiencia y aquella que no tiene debería ir acompañada de alguien que sí tenga experiencia en la elaboración y el cálculo de carga térmica. Obviamente, si hablamos de unos 10 o 15 años atrás, todo era cálculo manual. No había, a lo más había una hoja de Excel, ¿no? O si nos vamos unos años más antes, tipo 35, 40 años, ahí sí todo era manual. Entonces era un proceso, en realidad el cálculo de carga térmica es pesado para hacerlo manual y toma su tiempo. Si estamos hablando de repente de un proyecto de mediana complejidad, podría resolverse, pero si estamos hablando de repente de un proyecto tipo el último que se inauguró, tipo el aeropuerto, eso es muy grande para hacerlo como que manualmente. Luego, tal vez el proyecto de más alta complejidad sea el hacer un hospital, porque vas a encontrar equipos por todos lados, ductería por todos lados, tuberías de recorrido, ya sea de cobre, ya sea de tuberías de abuela. Es muy complejo. Entonces hay que tomar cuidado y mucho detalle con las situaciones, ¿no? Porque el cálculo de carga térmica finalmente termina siendo igual de importante que cualquier otro paso posterior o anterior. Luego, con esa información, se tiene que hacer un análisis hidrométrico para definir, por ejemplo, qué tipo de tratamiento de aire se requiere. Luego, con esto establecemos las bases para la selección de los serpentines. El fabricante, en función a la información que le demos de lo que necesitamos, tiene que seleccionar los equipos para las aplicaciones que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Tipo una sala de cirugía, por ejemplo. Se le tiene que suministrar información tipo caudales, si hay control de humedad en base a las condiciones de entrada y salida para cada dispositivo. Entonces, también es pesado, pero es importante hacerlo. De esa forma podemos seleccionar la capacidad adecuada del equipamiento para esa determinada aplicación. Ya luego de eso, tal vez sería un poco más sencillo, ya se seleccionan los equipos con esa información. Luego se hace una distribución de las unidades interiores en los planos, ya con el CAD, ya sea con el BIM de repente.
lo podemos trabajar directamente. Agarramos los muelos y podemos ingresarlo. Todo lo que se necesite, ¿no? Fan coil, los distintos equipos que ya vimos la clase pasada, las manejadoras son las AHU, y hay que hacer una localización para un buen retorno y distribución. Eso es importante también, hay que espaciarlos adecuadamente. La parte del diseño de ductos que está más abajo es otro componente importante del aire acondicionado, como lo vimos, ¿no? No solamente se trata de entregar el aire por, digamos, por intuición y por lo que creemos que por ahí la distribución no va. Se tienen que hacer cálculos también para eso. Se distribuyen las unidades internas, que serían los evaporadores, luego se distribuyen las unidades exteriores o externas, que serían los condensadores, llámese chiller, llámese BRF, llámese paquetes, de repente, o llámese unidades de aire acondicionado de las unitarias, las que son uno a uno. Luego de eso se recomienda hacer el diseño de ductería también. Eso también es un proceso no tan sencillo, porque si hablamos de hospitales, sobre todo de repente los más complejos, estos se cruzan y hay que hacer una validación con el BIM segura bastante detallada, porque es bastante pesada y bastante meticulosa, ¿no? Hay que dimensionarlos, no solamente hacer los ductos, sino también diseñar y especificar los difusores y las rejillas. Luego estará el diseño de tuberías, ya sea de tuberías de cobre para refrigerante, si es un sistema de expansión directa, o tuberías de agua, podrían ser de acero, podrían ser de polipropileno, que últimamente se está comenzando a usar bastante en nuestro país. La diferencia del acero del polipropileno tiene sus propias particularidades también, y la principal es que tiene baja rugosidad, significa que la bomba que vamos a usar para bombear el agua va a ser un poco más pequeña en cuanto a potencia de motor, porque tiene menor resistencia al tránsito del fluido. Y la otra característica importante que, a diferencia del acero, podrá persistir o perdurar más en el tiempo por temas de corrosión, incluso por temas de incrustamientos y esas cosas, estos van a poder resistirlos mejor, ¿no? Luego eso, como ya están la parte de los equipos, está la parte de tubería, está la parte de ducto, hay que diseñar los drenajes también. ¿Por qué los drenajes? Porque todos los equipos de aire acondicionado van a tener como resultado de enfriar el aire, agua de condensación, agua condensada en todo caso, como producto secundario. Esa agua hay que llevarlo al drenaje y la mayoría de las veces se integra a las aguas grises, ¿no? Al desagüe. Sin embargo, en proyectos con certificación de sostenibilidad tipo LEED, tipo BREEAM, tipo EDGE, se va a tratar de reutilizar esas aguas para otros usos. En algunos casos los reutilizan, los captan y los usan para agua de riego directamente. En realidad es cuando en algún momento alguien, si tuviera alguna curiosidad, nos ponemos a calcular y lo que podría obtener un edificio es realmente importante. Todo el tiempo estamos produciendo aire acondicionado y como consecuencia agua, y es agua de alguna manera bastante con algún grado de calidad. Eh, es impresionante. Un solo equipo de aire acondicionado, de repente una habitación de 24 metros cuadrados, en el día podría superar los 30 litros de agua de condensado sin ningún problema. Entonces, si hablamos de un edificio que tiene de repente 100 de esos, 200 de esos, o 800 o 1000 tal vez, o más, entonces estamos hablando de cantidades importantes de agua que se le pueden dar un segundo uso, ¿no? Luego de eso está diseñar la parte eléctrica y la parte de controles. Hay que determinar qué potencia necesitamos para cada uno de los equipos, y eso hay que especificarlo bien. Si es que no hicimos en la parte del paso número 4, si es que no seleccionamos bien a los equipos, porque acá seleccionar el equipamiento no solamente es cumplir con el requerimiento térmico, o sea, con la capacidad en toneladas o en BTU hora que necesitamos, sino también acá hay que determinar de qué potencia van a ser sus motores, qué potencia van a consumir los motores de cada uno de los equipos que hemos seleccionado, ya sean unidades interiores, unidades exteriores. Si es que no hacemos un análisis concienzudo en esta fase, cuando nos toque hacer el diseño eléctrico,
le vamos a dar una información que no se corresponde con la realidad al proyectista eléctrico, y el proyectista eléctrico en realidad te va a suministrar lo que le hemos solicitado. Entonces hay que tener sumo cuidado acá, siempre hay que mostrar diligencia en cada cosa que hagamos. Hay que ponerle, como dicen, hay que ponerle cariño a lo que hacemos para que salga un buen producto. Luego de esto ya tocaría hacer las especificaciones técnicas y los planos, ¿no? Planos de cada tipo. En realidad esto se puede complejizar más y más dependiendo de lo que pide el cliente. A veces tocan hacer 1000 planos, 2000 planos, dependiendo de la complejidad del proyecto, y eso definitivamente necesita trabajo. Y en algunos proyectos van a pedir, por ejemplo, la simulación energética de lo que estamos proponiendo. ¿Con qué objetivo? Puesto que el aire acondicionado, también les había comentado la semana pasada, su operación demanda de alto consumo de energía, harto consumo. También les mostré unos gráficos que en promedio más o menos estaba representando un 50% de la energía total de un proyecto. Si hablamos de un hospital, también podía estar de repente en un 50, incluso más, o en un 55 o un 60% de la energía total, y eso es bastante. Eso es como para poder tomar todas las precauciones y todas las consideraciones, y entonces vale hacer las simulaciones energéticas para poder determinar, por ejemplo, si el factor de sombra de los vidrios que estamos usando en los muros cortina, si es que hay muros cortina, es adecuado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos incrementar o disminuir de tal forma que sea tal vez lo más óptimo? Entonces, se tienen que hacer simulaciones energéticas para comparar de repente, cuando acá seleccionamos equipos, podemos de repente tener unos equipos chiller, o también podríamos tener unos equipos RF. Entonces, en esta parte de la simulación energética, a veces evalúan dos alternativas, como en este caso, chiller contra BRF, y se tiene que definir cuál de ellos para ese proyecto en particular va a ser mejor energéticamente hablando. No todos lo hacen, pero sería lo más adecuado, porque ninguno es bueno o malo o mejor que el otro si es que antes no hacemos una evaluación energética para el proyecto en particular, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Continuamos. Acá tenemos el flujo de procesos para la asignación de un equipo de aire acondicionado. Parte de esto también lo habíamos visto ya. En el punto número 1 tenemos al cálculo de la carga térmica. Que ya estamos saltándonos el paso previo de haber reunido toda la información del proyecto. La información de la envolvente, los materiales de construcción, etc. Entonces vamos a calcular cada una de estas cargas térmicas con la data que hemos recopilado. ¿Okay? Al finalizar, lo que vamos a hacer es un resumen de toda la carga térmica, y lo vamos a categorizar en calor sensible y en calor latente. Y el calor total va a ser la suma de ambos. Esto es importantísimo, tenerlo así separado. No todas las cargas térmicas poseen ambos componentes. Por ejemplo, si vamos a la carga térmica por conducción a través de paredes, eso es full sensible. Ya habíamos visto también qué significaba sensible. Sensible significa cuando hay una energía que produce, o un calor que produce un cambio de temperatura, ¿verdad? En el calor latente lo que se produce no es un cambio de temperatura, es un cambio de humedad, del ratio de humedad. Ahí la temperatura no varía. Entonces, en función a esas definiciones, la carga térmica por radiación solar es sensible netamente. Por conducción a través de cielos rasos es sensible netamente. La carga térmica por personas, esta sí, tiene ambos componentes. Entonces vamos a hacer como que un cuadro resumen y mostrar sensibles por una columna y latentes en otra columna. Sumamos al final, y lo que vamos a tener es justamente la suma del calor sensible, la del latente, y al final el calor total también importa, porque vamos a necesitar calcular el factor de calor sensible, que a continuación vamos a chequear también. Luego de haber hecho todo esto, se hace el análisis higrométrico. Con la información de esta carga térmica en el análisis higrométrico, conociendo condiciones de proyecto como las exteriores, las interiores, temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo o humedad relativa,
el cálculo del aire exterior, que esto se calcula dependiendo del HR 62.1 o la norma nacional del Ministerio de Vivienda, la EN 030. Acá nos indica para cada uso cuánta cantidad de aire necesitamos. Entonces, si es para uso de oficinas, está indicado ahí, mediante una fórmula se calcula y vamos a necesitar en CFM, vamos a saber cuánto necesitamos de aire exterior. Luego necesitamos calcular la temperatura de mezcla. Eso es un proceso psicométrico que lo vamos a hacer más adelante justamente como ejemplo. Y como resultado de todo eso vamos a poder calcular principalmente el caudal de insuflamiento. Ese caudal de insuflamiento significa el caudal del equipo. Antes de hacer, hasta acá, por ejemplo, hasta la carga térmica, yo no sé qué caudal voy a necesitar para mover hasta carga térmica. Necesito hacer el análisis psicométrico, y si es el gráfico, mejor todavía, para poder determinar la cantidad de aire que va a mover el equipo. ¿Ok? Luego se calcula la capacidad de enfriamiento del equipo o la capacidad de calefacción también. Luego se calcula la capacidad de la etapa de recalentamiento para aplicaciones donde el factor de calor sensible es muy bajo. Cuando tengo factor de calor sensible se define básicamente el calor sensible que tenemos calculado acá entre el calor total. Ya, entonces, cuanto más bajo es el calor sensible comparado con latente, porque en una aplicación estándar, el calor sensible debería ser como el 75% y el latente como el 25%. Cuando el sensible está de repente cercano a 50, ahí ya comenzamos a tener problemas. Significa que vamos a necesitar, de alguna manera, hacer una etapa de recalentamiento. También lo vamos a chequear. Esto para poder compensar y para poder corregir y para poder llegar a las condiciones que nosotros necesitamos en el ambiente interior que estamos intentando acondicionar, ¿no? Luego el cálculo del agua de condensado, algunos necesitan cuánto agua de condensado, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Vamos a producir en el serpentín de aire acondicionado, eso también se puede calcular. Otra de las cosas que resulta del análisis psicométrico es el cálculo de la cantidad de vapor para humidificación. Si estamos en ambientes muy secos, vamos a necesitar saber cuánto de humedad vamos a inyectar en el equipo y por lo tanto en el ambiente, ¿no? Y finalmente vamos a saber el cálculo del caudal de agua helada o agua caliente. Acá lo que les había dicho, ¿no? Con esta información del calor sensible y calor latente, se calcula el factor de calor sensible. Ya, eso es importante para hacer la gráfica del proceso. Y el análisis higrométrico es totalmente ineludible. Se tiene que hacer necesariamente, si no, no podemos continuar y no podemos saber si queremos evitarlo, vamos a tener cualquier equipo que enfríe un rato y después vamos a tener problemas, nunca le va a llegar las condiciones que requerimos. Eso pasa muy a menudo, como les había comentado también, aunque sea difícil de creerlo, es muy común. Y es muy común en proyectos de hospitales. Ahora les voy a mostrar también más adelante un cuadrito. Entonces, la semana pasada, solamente a modo recordatorio, esto de acá ya lo habíamos visto, para identificar cada componente de la carta psicométrica, ¿no? Teniendo el punto P, podemos saber que las líneas verticales corresponden a las temperaturas de bulbo seco. Luego que las líneas oblicuas con pendiente negativa, esas corresponden a la entalpía específica, que se lee acá en esa parte, en esa escala, y la temperatura de bulbo húmedo también, que algunas cartas traen en la parte del borde de esta curva indicado cuánto vale, o si no, bajamos, como le dije en el corte, y acá podemos leer esa temperatura de bulbo húmedo, de cuánto es. Luego la temperatura de rocío, totalmente horizontal, y hacia el otro lado tenemos en la otra escala la humedad específica o el ratio humedad. Las curvas esas que están con una pendiente positiva corresponden a la humedad relativa, ¿no? Cada una de esas curvas representa la humedad. Y ya la recta con pendiente negativa, como que un poco más pronunciada, son las de volumen específico.
Y finalmente la línea, la curva más externa sería la curva del 100% humedad relativa o la línea de saturación. Y los 8 procesos también, a modo de recordar, porque es importante, cuando tenemos el punto P hacia arriba, si es que no vamos hacia arriba, es humidificación, 100% humidificación. Si no vamos hacia abajo, es deshumidificación. No está cambiando la temperatura, nada, es humidificación pura o deshumidificación pura. Y por otro lado, si es que nos vamos hacia arriba, hacia la izquierda, estamos hablando de un proceso de enfriamiento evaporativo. Esto, hay equipos de enfriamiento evaporativo que solamente usan un ventilador y usan como una corriente de agua. Puede estar un paño húmedo, puede estar de repente cayendo tipo una ducha. Entonces vamos a poder enfriar el agua, el aire, perdón. Y luego si se baja hacia abajo es calentamiento más deshumidificación, que es básicamente una deshumidificación química. Y luego estos serían tal vez los procesos más conocidos, ¿no? Hacia abajo y hacia la izquierda, enfriamiento y deshumidificación. Esto ocurre en todos los serpentines de, ya sea de agua helada o de expansión directa. Y calentamiento y humidificación hacia arriba, en el lado contrario, ¿no? Y cuando solamente es así totalmente horizontal hacia la izquierda, es un enfriamiento sensible. Sensible porque solamente disminuye la temperatura. La humedad eh, específica o el ratio de humedad no cambia, se mantiene constante. Y si te vas hacia el otro lado, es un calentamiento sensible. Eso también se usa mucho cuando estamos hablando de recalentamiento, cuando estamos colocando a la salida del serpentín de enfriamiento una resistencia, por ejemplo, para calentar el aire, para llevarlo a las condiciones que necesitamos. Eso se llama, por ejemplo, un reheat o un recalentamiento. Ok, veamos nuestro primer proceso con mezcla de aire entonces. Acá tenemos a nuestra conocida manejadora, una unidad manejadora de aire. También lo vamos a desarrollar el concepto más adelante. Que trabaja con un condensador. Lo que este condensador puede ser de cualquier fuente, puede ser un equipo single, de repente un equipo unitario, puede ser un equipo BRF, podría ser un chiller también que está abasteciendo a múltiples manejadoras de aire. ¿Ok? Entonces, la manejadora tiene un serpentín de enfriamiento, que es parte de su filtro, tiene un ventilador, el aire debería entrar y salir para allá. En la succión va a tener dos componentes, porque este va a ser un proceso con mezcla de aire. Tiene que haber retorno, que esto está retornando del ambiente, y un componente de aire exterior que tiene que tener, digamos, todo equipo de aire acondicionado para que ocurra dilución y el ambiente interno siempre se esté renovando y no se esté concentrando, por ejemplo, de CO2, que es el producto directo de la respiración nuestra, ¿no? Entonces, acá hay varios procesos. Tenemos RA, acá se ha indicado que significa RA, que sería el retorno de aire o las condiciones interiores. El OA, aire exterior, outdoor air, y el SA, que sería aire suministro o supply air. Luego vamos a ir encontrando algunos otros puntos característicos y algunas otras rectas también características. Comenzamos primero definiendo las condiciones interiores, que sería el RA, esas son condiciones interiores. O sea, a qué condiciones quiero que llegue el aire dentro de la habitación, por ejemplo. Y las condiciones exteriores, eso también lo graficamos. En este caso, condición interior 74 grados Fahrenheit con 50% de humedad relativa. Ese es el requerimiento del proyecto. Ese es el requerimiento del cliente. Y las condiciones exteriores son, digamos, propias de cada lugar. Panamá tiene unas, Lima tiene otras, Uruguay tendrá otras, y por así. No todos son iguales, ¿no? Entonces acá consideramos, estamos hablando de aire acondicionado, el punto más desfavorable, o sea, el punto más caliente del año. En el caso de Lima, un 86 grados Fahrenheit, que son más o menos como 30, sí, 30 grados Celsius, con 66% de humedad relativa, y ya ubiqué los dos puntos, ¿ok? Luego debería unirlo, el proceso de hecho que lo vamos a ver más adelante.
este proceso de acá, sobre esta recta, vamos a tener el aire resultante de la mezcla, porque tendríamos acá un aire más o menos frío, más o menos deshumectado, con alto, con un aire que viene del exterior caliente y con bastante contenido de humedad, se van a mezclar. En algún punto de esta recta va a estar ese punto de mezcla. Ese punto de mezcla se calcula también. Luego vamos a tener este proceso de RA a SA, que se llama recta de condiciones. Esto básicamente es producido por la carga térmica. Cualquier punto dentro de esta recta va a satisfacer las condiciones que nosotros necesitamos en la sala. Luego vamos a tener que calcular el punto de mezcla. Acá está. En este caso, como les decía, se calcula el TM, se calcula la temperatura de mezcla. Una vez calculada la temperatura de mezcla, sube, se corta acá al punto MA, que es Mixed Air o aire de mezcla, y luego ya se completa el proceso. Se une MA con SA. Y ese sería un proceso ciclométrico en un equipo que tiene componentes de aire exterior y de retorno. De esa forma, es un proceso bastante típico que, que ocurre en la mayoría de los casos en el uso de aire acondicionado. Luego vamos a tener el proceso para un equipo 100% aire exterior. Si ustedes ven ahora, tienes el mismo equipo. Tienes un serpentín de enfriamiento y tienes un serpentín de recalentamiento. Ya cuando es 100% aire exterior, por lo general deberíamos necesitar recalentar. Si es para, por ejemplo, para una aplicación tipo sala de cirugía, necesariamente vamos a tener que recalentar. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces ahora solamente estoy ingresando aire 100% de afuera y en frío luego recaliento y luego entrego al ambiente. Acá están cada uno de los puntos también como para poder tener la aclaración de cada caso, ¿no? Igual, los mismos puntos que en el caso anterior, yo defino los puntos que necesito acá y este lo define el clima del lugar donde voy a hacer el proyecto. Entonces, a diferencia del anterior, acá no va a haber mezcla porque no es el componente de retorno. ¿Ok? Lo que vamos a más bien encontrar es algunos otros puntos característicos. Ese también tiene su proceso específico que lo vamos a desarrollar también más adelante. Entonces, acá lo que primero va a haber es un enfriamiento que va desde OA, desde el aire exterior, en frío directamente. Lo meto en un serpentín y lo enfrío hasta llegar acá. Esto, esta recta de acá sería mi recta de condiciones. Esta recta de condiciones no me está cortando, no se va a encontrar casi nunca con esta recta que viene desde OA. Por eso necesitamos hacer un cálculo acá y hacer un proceso que ese de acá representaría al recalentamiento. O sea, esta recta larga de SA a OA sería la capacidad de enfriamiento que necesito en el equipo. Y esta recta de acá, obviamente eso se lee acá en la parte de la entropía específica. Acá tengo un delta de H. Con ese delta de H y el caudal de aire que he seleccionado, voy a calcular la capacidad de recalentamiento que necesito. Ya luego entrego acá en la recta de condiciones y ese trabajo ya lo hace la carga térmica del ambiente, o sea, lo que hay dentro del ambiente, personas, equipos, eh, y digamos, la carga externa también va a hacer su trabajo ahí y por eso que viene así y se va medio inclinado, ¿no? Medio, ¿no? Inclinado, inclinado. ¿Por qué? Porque acá hay una variación de carga sensible, porque se está incrementando la temperatura y a la vez se está incrementando el ratio de humedad. El ratio de humedad, recuerda que se lee acá. Entonces, como se está incrementando, como la carga térmica, perdón, tiene ambos componentes, tiene que ser así medio inclinado. Y yo entrego el aire acá y se acabó. Ese es un equipo 100% aire exterior. Este proceso casi nadie lo hace. O sea, lo hacen tan simple
obvian esta parte del recalentamiento y vamos a tener problemas. ¿Cuál sería el primer problema que se presentaría si es que no estamos haciendo un recalentamiento? Que como el equipo maneja una gran cantidad de aire, porque esto en sala de cirugía, por ejemplo, se renueva para 20 renovaciones por hora, y eso es bastante aire comparado con el aire que realmente necesitaría la carga térmica. La carga térmica no necesita mucho caudal de aire, en realidad, si es que fuese de retorno, ¿no? Entonces, de acá hasta acá hay una capacidad grande y también hay un caudal grande que necesitamos manejar. Esta capacidad de acá va a enfriar esta carga térmica rápidamente. Entonces, por ejemplo, si ya llega la temperatura que nosotros queremos, 74 grados Fahrenheit, lo más probable es que acá el equipo pare y deje de enviar refrigerante. Pero el equipo tiene que funcionar siempre. O sea, el ventilador. Entonces va a comenzar a ingresar aire que no se va a enfriar, que no se va a tratar. Ese aire que está ingresando posiblemente va a entrar en contacto con las paredes, los utensilios, las herramientas que hay dentro de la sala de cirugía, por ejemplo, que estamos tomando como modelo. Va a encontrar superficies que están a una temperatura por debajo de su temperatura de rocío y va a comenzar a condensar. Las paredes van a estar como que tipo las paredes de una cerveza helada, algo parecido. Las partes metálicas que hay en la sala de cirugía también va a comenzar a condensar. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Por eso necesitamos recalentar. ¿Por qué? Porque la carga térmica interna no es suficiente. Necesitamos poner más carga y justamente este proceso de acá es darle más carga al ambiente para poder tener el control nosotros y ese equipo funciona adecuadamente. Esa es un poco la razón y la explicación. Vamos a ver un poquito de cómo lo estamos graficando. ¿Ya? En este caso eso lo pueden estudiar después, por supuesto. A la primera es complicado entenderlo, sin embargo, les va a ayudar si es que alguien realmente quiere involucrarse en el cálculo. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Ahí están todos los pasos para poder graficar. Vamos a graficar un proceso con mezcla de aire que ya vimos al inicio, más o menos qué forma tiene. Lo primero que se tiene que hacer es ubicar el punto de condiciones exteriores y el punto de condiciones interiores. Que ya los tenemos ahí, los graficamos. Luego tenemos que unirlos, ¿no? Ahí está unido. Sobre esa parte estará el punto de mezcla. Entonces se tiene que calcular todavía más adelante. Como segundo paso, tenemos que calcular el factor de calor sensible. Y él les había dicho que el factor de calor sensible es el calor sensible entre el calor total. Como tenemos esos datos de la carga térmica, vamos a poder ubicarlo sobre la recta de factor de calor sensible que estaría acá. En realidad esto es una escala. Entonces ubicamos según eso y por decirle sale acá, entonces graficamos y unimos con un punto pivot. Ese punto pivot está casi en todas las cartas higrométricas y corresponde a 80 grados Fahrenheit y como a 50% de humedad relativa. Entonces, unimos y luego de unir, vamos a trazar una paralela a esa recta que hemos creado que pase por RA, así tal cual, que pase por las condiciones interiores que nosotros queremos. Y entonces, esta de acá se va a convertir en mi recta de condiciones, así. Uno hasta, o sea, lo prolongo hasta que choque o intersecte a la recta de 95% y ya puedo tener acá mi punto de insuflamiento. Acá está. Trazar una paralela a la recta anterior que pase por el punto RA, recta de condiciones, hasta que intersecte la curva HR de 95, humedad relativa del 95%. Y encontramos el punto de SA, sería el suministro de aire, ¿no? Luego tenemos que calcular el caudal de insuflamiento. Eso es importante. El caudal de insuflamiento, como ya tenemos acá el proceso que representa la carga térmica, SARA, podemos hacerlo. Porque la carga térmica es igual a el flujo másico por el delta de H. El delta de H es este. El delta H desde SA
a esta RA. Vamos a encontrar valores, los restamos y ya tenemos el delta H. El CFM sería el caudal en pies cúbicos por minuto, que es la unidad más usual. Sería igual a esta ecuación, ya tenemos todos los valores, la densidad también la tenemos, delta H, este es un factor para conversión, y ya vamos a tener cuánto de humedad, perdón, cuántos CFM necesita el equipo. Una vez que ya se tiene el caudal total y conociendo el caudal de aire exterior, adelante David. Ingeniero, una consulta. No me quedó muy claro cómo ha sacado la línea del FCS. Por favor, eso podría explicar. Porque la otra sí, la RA es paralela a la FCS, pero la FCS. Ya, mira, acá hay les voy a compartir, esperen, voy a dejar de compartir acá. Les voy a compartir les voy a compartir, les voy a compartir una gráfica de verdad. Ya, lo anterior estaba como que es más representativo que otra cosa, ¿no? Si uso esto se vuelve un poco engorroso. Esta es una carta psicométrica ya con todas las escalas, ¿ok? En la parte de abajo están, miren, que acá todas las temperaturas en Fahrenheit. En la parte de acá está justamente, dice, el factor de calor sensible. Acá hay 0,90, 0. Hacia arriba va decreciendo. Significa que cada vez el calor sensible es más chiquito. Y cuando se va más arriba es donde no nos conviene mucho, porque significa que vamos a necesitar hacer recalentamiento. Obviamente, hacer recalentamiento significa un gasto energético, pero ¿qué más o sea, lo que más debe prevalecer es la condición que nosotros queremos llegar? Y si para eso necesitamos gastar energía, lo tenemos que hacer. No hay otra forma. Entonces, acá ubicamos el punto factor de calor sensible, que se calcula, que ya te dije, o ya les dije, el calor sensible entre el calor total. Ahí te va a salir un número. Entonces, luego ese punto, con el punto pivote, porque acá hay un punto pivote que no se nota mucho, ya, todas las cartas la tienen. Entonces, tú unes ese punto que has hallado en la escala perdón, en la escala del factor calor sensible, unes con el punto pivote que se llama, y ahí ya tienes esa recta que va a ser tu referencia. Luego lo que vas a hacer es trazar una paralela que pase por el punto de las condiciones interiores y ahí ya tienes tu recta que viste antes. ¿Ahí te quedó claro? Sí, 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 ingeniero, gracias. Perfecto. Un poco para complementar y aprovechar acá, ese sería el ratio de humedad. Miren, acá también están los ratios de humedad, ¿ya? Luego por acá tenemos la entalpía específica. Por ejemplo, esto está en BTU por libra. Ahí son valores como que más o menos 45, 40, 36, pequeños, ¿no? Y básicamente eso, las humedades relativas también acá están indicadas. Justamente el punto pivote está sobre la recta de 50% de humedad relativa y si vas hacia abajo, ¿a qué temperatura está? Corresponde a 80 grados Fahrenheit. Siempre el punto pivote, si es que no encontraras indicado en una gráfica, en realidad es difícil, lo deberías tener, pero si no lo tuvieras, debes recordar que está entre 50% de humedad relativa y 80 grados Fahrenheit. Volvemos, ¿ya? Justamente lo que acaban de ver es una plantilla sobre el que les voy a compartir algunos problemas sencillos nomás como para que puedan trabajarlo y puedan responder ahí como parte del examen. Y entonces habíamos ubicado las condiciones internas y externas, lo juntamos con una recta o los unimos, calculamos el factor de calor sensible, lo unimos con el punto pivote, hacemos una paralela por RA y ya tenemos ahí sobre esa recta
que va a estar mi recta de condiciones. Eso se llama recta de condiciones, la roja, hasta que intersecta la humedad relativa de 95% y ahí está mi punto de insuflamiento o el punto de suministro de aire. Luego voy a calcular, y hemos calculado el caudal, ¿ok? En este caso, el caudal total del equipo, y según ASHRAE, el 62.1 o la M030, vamos a calcular la cantidad de aire exterior que necesitamos. Y con esos dos valores, porque ya vamos a tener aire exterior, por ejemplo, acá me salió un caudal de 1000 y de aire exterior me salió como que 200 FM. Entonces ya tengo los porcentajes y puedo calcular los porcentajes y calcular la temperatura de mezcla. El porcentaje de aire exterior por la temperatura del aire exterior más el porcentaje del aire de retorno, que sería la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo 20% de aire exterior, el 80% corresponde al aire de retorno. Si yo tengo un aire exterior que me representa el total un 15%, igualito acá un 85% como aire de retorno, multiplicado por su temperatura de retorno, que también lo conozco. Conozco esto, conozco todo. Entonces, con eso voy a calcular la temperatura de mezcla. Y como sé la temperatura de mezcla, ubico en la recta de la temperatura del bulbo húmedo, subo, intersecto a la recta de mezcla. Y ahí va a estar mi punto de mezcla. Y luego lo que hago ya es unir el MA con el SA nomás. Y ahí ya tengo listo mi proceso. ¿Ok? Entonces, SA a MA me va a representar la recta de la capacidad del equipo. Y de SA a RA, eso me representa la carga térmica. Por eso siempre, de repente, por ahí van a escuchar, carga térmica no es lo mismo que capacidad de equipo. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en la capacidad del equipo ya se está considerando el componente del aire exterior. Por eso que no son los mismos. Si nosotros vamos y proyectamos esos puntos sobre la escala de entalpía específica, vamos a encontrar que la recta SA y MA es más larga que la recta SA-RA. Por lo tanto, tenemos ahí un delta de entalpía específica más grande. Como todos se multiplican por el mismo caudal, vas a tener una capacidad más grande. Y así se calculan las capacidades de los equipos. Ya, eso es bastante sencillo cuando se trata de mezcla de equipos. Mezcla de aire, perdón. Luego estaría la otra parte, que sería cómo graficar un proceso con 100% de aire exterior. ¿Ya? Acá también sí tiene sus procesos específicos que vamos a detallarlos. Ok, no, no es que haya compartido las preguntas del examen, es en la plantilla nomás. Las preguntas en realidad todavía faltan presentárselas, ¿no? Pero no es nada otro mundo. Todo lo que estamos haciendo les va a servir como que para que puedan desarrollar. Eh, Comencemos. Ubicar los puntos OA y RA. O sea, outside air o outdoor air y return air. Igual que en el caso anterior. 74,50 y 86,66. Acá no vamos a juntar porque el aire exterior con el aire de retorno no se mezclan nunca. Entonces, en este caso es un poco diferente. Igual tenemos que calcular la recta, perdón, el factor de calor sensible. Como es 100% aire exterior, ese factor de calor sensible va a ser bajo. O sea, si antes nos salía como 75% por acá, ahora con 100% aire exterior, ese punto se va a mover hacia arriba, va a ser más bajito, porque el componente sensible, normalmente, por lo menos para Lima, y casi para la mayoría de las demás locaciones, va a ser más pequeño. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a calcular el factor de calor sensible y lo unimos con el punto pivote. Luego hacemos igual que en el caso anterior, trazamos una paralela que pase por RA. Y si ven acá, ya tienen la recta esta que pasa por RA. Este nunca llega a intersectar a la recta de saturación, a la curva de saturación. Eso es un problema. O sea, eso es la parte, digamos, que lo que casi nadie se espera que pase. Cuando pasa eso, ya significa que tienes que sumarle carga al equipo y eso significa recalentar. El recalentamiento, si vemos acá la gráfica donde estamos, ahí está. Si vemos la gráfica, el recalentamiento puede ser una resistencia eléctrica
Puede ser que venga de otro equipo similar a esto, o puede ser que tengamos un equipo que haga recuperación de energía y en lugar de disipar el calor hacia afuera, nos mande el calor hacia el serpentín de recalentamiento. ¿Ya? Eso significa para poder resolver el asunto de un factor de calor sensible bajo. Ahora, ese factor de calor sensible también podría pasar en este esquema, por si acaso. Esto es un caso en particular. Podríamos tener una aplicación, tal vez no estándar, en donde incluso en mezcla de aire, el factor de calor sensible sea bajito. Entonces, sea necesario recalentar también. Y eso va a pasar cuando esta recta de acá no corte acá rápidamente, sino que venga así más tipo tangencial y si lo corta, lo cortará mucho más abajo y tampoco nos conviene mucho más abajo porque los serpentines no es que te den las temperaturas a la salida que tú le pidas, ¿no? Tiene un límite también. Entonces el límite debería estar más o menos por esta zona. 50 grados Fahrenheit y de repente hasta 48 máximo. Más allá de eso ya no va a ser posible, entonces tenemos que recalentar. Entonces, retomando acá, ya hicimos la recta entre el factor de calor sensible y el pivot. Pasamos la recta paralela con el retorno y vemos que no se intersecta. Estamos acá. Trazar la paralela hasta que hemos llegado. Como se conoce el caudal del aire exterior, por claro, por ejemplo, en este caso, calculamos para una sala de cirugía, le decimos que 20 renovaciones por hora y calculamos por la geometría que tiene el espacio, calculamos la cantidad de aire en CFM, ¿ya? Entonces, como conocemos eso, vamos a calcular primero, dice, el punto SA', que estará sobre la recta trazada anteriormente. O sea, sobre esta recta va a haber un punto S' en algún lugar, ¿ya? ¿Y cómo se calcula ese? Acá tenemos la carga térmica que conocemos, el flujo másico la entalpía específica de RA es lo conocemos. Como estamos poniendo un punto cualquiera por acá, que va a ser a ver, por ejemplo, acá, HSA, porque de acá, este punto va a ser SA'. Entonces, la entalpía específica de SA' va a ser, la podemos ubicar acá. Entonces, despejamos la entalpía específica de SA'. Sería, de esta ecuación es bastante sencilla. Sería esta de acá, ¿no? Sería la entalpía específica de RA, que conocemos, o sea, gráficamente podemos de una vez determinarlo. La carga térmica la conocemos porque la carga térmica viene de un proceso previo a la ciclometría. Los CFM del paso anterior, que tenemos el CFM, por la densidad y por 60, que es un factor. Ahí ya salió el HSA. Entonces ahora que ya conoces el factor del HSA, ubicas acá y mandas otra vez y calcularías dónde realmente va a estar, ¿no? En este caso, que coincida con ese punto que ya habíamos indicado previamente. Luego, al igual como en las primeras paralelas que trazamos, vamos a trazar una paralela al eje de las temperaturas de bulbo seco. Vamos a trazar una recta que pase por ese punto que hemos calculado. ¿Ok? Sobre esta recta, vamos a interceptar a la humedad relativa es del 50%, perdón, del 95%. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a hallar el punto de insuflamiento que realmente corresponde. Ahí ya tengo todos mis puntos que necesito y luego lo que tengo que hacer solamente es dibujarlos, ¿no? Porque desde OA hasta SA es una recta, 100% del exterior, baja, así. Ese sería el proceso de recalentamiento, ese acá, la recaliente. Ese sería el proceso que hace la carga térmica del ambiente, porque tiene componentes de calor sensible y de calor latente, por eso es inclinado. Y ese sería mi proceso de enfriamiento. El enfriamiento desde acá, ya tengo ubicados todos mis puntos y por lo tanto puedo saber cuánto va a ser la capacidad de enfriamiento del equipo, porque acá tengo el delta de H para toda esa línea, y cuánto va a ser la capacidad de recalentamiento, que también puedo proyectar acá
el punto SA también puedo proyectarlo acá y poder determinar ambos puntos, el delta de entalpías para ese proceso. Con el CFM ya tengo la capacidad del equipo de recalentamiento, del serpentín, perdón. Y en el otro lado voy a tener la capacidad de enfriamiento de la manejadora o del equipo de aire acondicionado. O sea, bastante sencillo en realidad. Pero como les digo, esto se puede complicar más. Sí, por supuesto se puede complicar más. Pero no necesitan llegar de repente a desarrollar procesos más complejos. Ya con esto ya creo que es más que suficiente. Si es que lo llegaran a entender sería genial. Porque les va a ayudar, como les digo, más adelante les puede tocar revisar proyectos y pueden identificar fácilmente que no están haciendo un proceso real. Ahí está, ¿ve? Entonces, todo ese el introductorio, porque desde la semana pasada hemos hecho de repente harto de psicometría, ¿ok? Y yo les había dicho que es un tema no tan sencillo de entender, es muy abstracto a veces y gráfico, pero todo eso ahí debería decantar en un cuadro como este, que se coloca en todos los planos de los proyectos, ya sea de un proyecto residencial, de oficinas, de alguno de repente industrial y en este caso de hospitales. Este es un cuadro térmico, perdón, un cuadro de equipos de un proyecto hospital. Acá tenemos por este lado los tags que corresponden a cada uno y acá tenemos los ambientes, ¿sale? Operaciones 1, 2, 3, 4, etcétera. Distintos usos. Y acá está, por ejemplo, los equipos 100% del exterior, que son esos de acá. ¿Y cuáles son los recirculantes? O sea, los que usan retorno. Entonces, ambos se tienen que tratar de forma distinta y ya vieron que se calcula incluso, se grafica de forma distinta. Tienen sus similitudes por ahí, pero hay que tratarlos en general de forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de proyectos tienen ese cuadro de hospitales, hablar. Nos llega, por ejemplo, a los fabricantes para seleccionar los equipos, porque no son manejadoras, hay que seleccionarlos. Acá tienes la capacidad sensible, tú dices, ah, bien, la capacidad total, genial. Y ustedes dirán, ¿dónde está la capacidad latente? ¿Quién me dice? Alguien que me diga dónde está la capacidad latente. ¿Por qué no lo han puesto? Eso va a ser pregunta de examen. En realidad recuerden que la capacidad total es la suma de la capacidad sensible más la capacidad latente, ¿no? Entonces, no necesito colocar la latente porque con esto me sirve para calcular el factor de calor sensible, que es lo que me importa. Por eso que a veces coloco los dos y sin problema. Si te ponen también la latente, tampoco hay problema, ¿no? Solo que es más información. Luego también te deberían indicar la capacidad de calefacción en kilowatt. Obviamente, si estamos en una zona eh, que tiene un amplio rango de temperaturas durante el año, vamos a necesitar que en algún momento en las temporadas bajas, sobre todo, el equipo sirva como calefacción. Y cuando eso pase, ya vamos a necesitar también otro proceso de humidificación, porque todo proceso de recalentamiento o de calefacción lo que hace es le quita humedad relativa al aire. O sea, lo vuelve como una esponja que está ávida de agarrar humedad de donde fuera. Y el problema es que cuando estamos de repente en un campamento minero solamente ponemos la estufa y recalentamos, reseca más aún todavía el aire y luego se nos resecan las vías nasales, incluso los ojos. Es complicado porque la humedad relativa lo tira para abajo. Y humedades relativas, ya sea muy bajas o muy altas, son dañinas. Tenemos que tener un rango, en este caso, para los humanos, entre 40 y 60% de humedad relativa. Acá también está el rigid. ¿Tiene rigid? O sea, es raro que para 100% del exterior no traiga rigid. Si nos concentramos acá en esta parte, no tiene rigid para los equipos 100% del exterior. Eso ya es un indicador de que algo no está bien acá. En recirculación, ok, puede ser, pero en 100% del exterior, y casi son como que salas de cirugía, no tiene un componente de rigid, entonces hay algo que no está bien ahí.
Es una alerta. Por eso yo les insisto, digamos, o he insistido tanto con los procesos para que puedan entender un poco. Y es que a simple vista acá, chequeando, tú te puedes dar cuenta de que ya hay algo que está comenzando mal acá. Luego, si seguimos analizando los demás parámetros que son importantes, toma aire exterior, eso es el componente de aire exterior que les decía, que se tiene que calcular con la Ashram de 62.1 también, para poder diluir el aire, ¿no? En el caso de los equipos 100% de aire exterior, tanto el caudal del equipo como la toma de aire exterior tienen que ser iguales. Eso es como que obvio, porque es 100% aire exterior. Estos componentes tienen que ser iguales. Si uno de ellos, cuando dice 100% aire exterior, estuviera diferente, entonces definitivamente quien está haciendo ese proyecto, hasta ahí nomás deberías llegar y observar. No debería pasar más allá. Acá ya en la recirculación, ya miren, ya hay diferencia, ¿no? Hasta acá por lo menos está bueno. De acá para abajo, también, digamos, son valores más o menos razonables, ¿no? De, de porcentaje de aire exterior. Pero acá sí, lo que les había mostrado, ese sí es un problema. Sigamos chequeando qué dice el cuadro de equipos. La presión estática externa, eso está relacionado con la potencia del motor que hemos seleccionado. O sea, en el proceso que les había mostrado al inicio, en la selección de equipos, una de las cosas que se tiene que seleccionar es la potencia del equipo. Y eso está directamente relacionado con la presión estática externa que puede vencer ese equipo. Llámese resistencia de ducto, resistencia en este caso de filtro, resistencia del serpentín también. Entonces, eso normalmente está dado en pulgadas de columna de agua, así, 2.96, más o menos razonable, aunque yo consideraría que un filtro EPA normalmente se suele usar para externo tipo 3 pulgadas, aunque está cerca, ¿no? Pero ya lo hubiesen redondeado a 3 pulgadas, 3.5 de repente. Lo que no debería pasar es que cuando ese filtro EPA, que está en una unidad manejadora, se vaya saturando, se vaya con la sociedad que está haciendo su función, el equipo ya no pueda vencer más. Entonces, lo que debía entregar 1000 CFM, de repente ya está entregando 800 CFM, 700 CFM. Y eso para una sala de cirugía es crucial, porque la sala de cirugía necesita 20 renovaciones por hora. Y entonces, si 20 renovaciones por hora significa 1000 CFM, en todo momento tienes que mantener 1000 CFM. Y cuando se está saturando, el equipo debería tener la capacidad, cuando está trabajando con un variador de velocidad, poder incrementar la velocidad para poder llegar, incluso cuando el filtro está ensuciándose, a los 1000 CFM. Porque el ambiente necesita 1000 CFM y en todo momento tenemos que garantizar eso. Para eso sirve esta parte. Y luego, ya acá está la primera alerta que les decía, ¿no? Y luego, eso de acá también es importantísimo. Ingreso del aire en el serpentín. Acá está temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Y la salida del serpentín. Estamos hablando del serpentín de enfriamiento. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? Y acá ya encontramos otro problema. Y es que el aire exterior, en temperatura de aire exterior, perdón, en el ingreso al serpentín, si vamos a, permítanme regresar a los procesos que vimos acá. Esto sería el aire exterior, este también sería el ingreso o las condiciones del aire, las condiciones de ingreso en el serpentín, porque todo esto les había dicho que representa a un serpentín de enfriamiento. Entonces, para ese serpentín de enfriamiento, estas son las condiciones de entrada y estas son las condiciones de salida, ¿ya? Para un proceso con mezcla, estas serían las condiciones de salida y estas serían las condiciones de entrada. Si esto es el aire exterior, imposible debería ser para un proceso de mezcla, eso no podría ser las condiciones de entrada en el serpentín, porque no es esto, es esto. Por eso que cuando vemos el gráfico, acá también hay problema. Todos le han puesto 80 grados Fahrenheit, imposible. En los que son recirculantes, estos valores deberían ser menores. Y luego acá le han puesto también 67 a todo, y acá 55 a todo, y acá 50. No, esto no es así.
No tienen que ser iguales necesariamente. Que salga por ahí un par de repente, pero esto es como que un copy-paste y han rellenado pues a discreción. O sea, han hecho lo que han querido. Entonces, diseñar implica varias cosas. Diseñar implica tener cuidado en el proceso y ser meticuloso, como les dije al inicio también. Y tener la responsabilidad de que estamos diseñando, digamos, uno de los ambientes más críticos que existen, una sala de cirugía. Estamos hablando de salud, de diferencia entre la vida y la muerte. No podemos hacer lo que se nos venga en gana, no podemos hacer esto. Entonces, cuando a ustedes les va a tocar revisar en algún momento, revisen esa parte y observenlo una vez y rechacen. No puede seguir eso. Y en realidad, como les decía antes, esto es muy común ver. Y da pena porque a las finales alguien, de repente algún fabricante pueda rechazarlo y no pueda seguir en el proceso porque así tampoco se puede seleccionar el equipo. Qué es lo que hace la mayoría? De acuerdo a su experiencia, dice, le voy a colocar algunos valores acá que se puede imaginar, pero eso tampoco es. Por cumplir de repente, por querer ganarse ese proyecto, algunos hacen así. Dice, acá le voy a colocar 2 kilowatts, 5 kilowatts, y le pueden colocar, para asegurarme, 10 kilowatts le voy a colocar a cada uno. O tal vez estés sobredimensionando, o tal vez lo estés subdimensionando, y nunca vas a llegar a las condiciones tampoco. Si es que se dan cuenta. En realidad, no estamos acá para colocar valores por colocar. Eso tiene que venir como resultado de un cálculo. O sea, acá hay que ser muy responsables. Muy responsables, y yo creo que esta parte que les quede bien clarito ya. Luego estaría la parte de filtraciones. Acá sí no hay ninguna observación, porque todos tienen, como que en el caso de las manejadoras de 100% del exterior, sobre todo los de sala de partos y sala de operaciones, tienen su primer filtrado el prefiltro de malla de aluminio, luego hay un filtro de 30%, luego hay otro filtro intermedio del 85%, y esto ya correspondería al filtro de PA, que sería la etapa número 4. Y esto corresponde a las lámparas UV que también tienen que tener los equipos. Y finalmente es importantísimo que especifiquemos las características eléctricas que requiere cada uno de nuestros equipos, porque esto a menudo, a veces te encuentras como en una mezcla de 380, 220, o a veces te colocan 220 y a las finales el proyecto es de 380. Eso hay que confirmar también bien, que no debería pasar. Y en realidad, casos hay todos los días de esto, que llegaron unos equipos y después en obra dijeron no es el, el voltaje que maneja el proyecto, y en verdad tienen que estar resolviendo sobre ya los equipos que han llegado, ¿no? Cambiándoles de motor, etcétera, y eso no debería ser tampoco. Los equipos para hospitales no son nada baratos, entonces hay que asegurarnos que la especificación salga buena, como para que el proyecto también salga bueno. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Adelante, Nilton. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En Buenas todo noches. caso, entendería de que esta información que usted nos ha mostrado en ese cuadro corresponde a datos que pertenecen a la memoria de cálculo, ¿cierto? En todo caso, estos datos también deberían ser contrastados al final con las pruebas que se realizan al momento de hacer ya las pruebas de funcionamiento. Deberían tener cierta similitud, deberían tener alguna variación. ¿Se utiliza también esta información? Claro, en realidad, si estamos hablando, por ejemplo, como les había dicho también, estos valores son para las condiciones más críticas, ¿no? Por ejemplo, para Lima, estamos hablando de repente del mes de febrero o del mes de marzo, dependiendo del año, se va a dar la temperatura más caliente y en determinada hora. Si estamos en las mismas condiciones, o sea, podemos hacer la verificación y todos los demás valores deberían mantenerse. Además, con esta información de temperatura de entrada y temperatura de salida, podemos calcular y verificar la capacidad. O sea, con estos valores que tenemos acá, porque ya, ven acá, con estos valores de acá, entrada en el serpentín, salida en el serpentín, ya tenemos el delta de H, acá el delta de entalpía, ya conocemos el caudal del equipo, acá está el caudal del equipo. Entonces,
podemos verificar si estas capacidades que están acá son resultado justamente de estas variables, porque hay que solamente multiplicar o dividir, y deberían ser coherentes. Es más, acá yo no he hecho esa verificación, pero es probable que en alguno no sea coherente. Y esto también se encuentra a menudo, que a veces estos valores no son coherentes como el resultado del cálculo de estos valores con los FM. Y como para terminar con tu pregunta, efectivamente, si estamos en las mismas condiciones que hemos calculado el proyecto, deberían validarse todas las demás características. Y de hecho que algunos clientes lo hacen, ¿ah? Por ejemplo, yo conozco a alguien que trabaja en Cencosud, que él va con su temperatura, con su termómetro, con su higrómetro, mide condiciones de entrada, condiciones de salida, con el caudal, sabe. No necesariamente lo hace, claro, en la misma temporada para la cual ha sido seleccionado, pero él más o menos ya tiene un rango, dice, ah, ok, y así recibe sus proyectos, ¿no? Se puede hacer lo que nosotros hacemos normalmente o lo que se hace en el medio es validar siempre como que el caudal y temperatura. La temperatura del ambiente, ¿no? Y posiblemente por ahí alguien la humedad. En realidad, yo me daría por bien servido si es que el equipo que está instalado me cumple las condiciones de diseño interior. Eso para mí es totalmente válido y sería lo más importante. Porque si alguno de estos factores no está bien calculado, nunca le vas a llegar. Ponte, acá, si es que no tienes rigid, nunca le vas a llegar a las condiciones de diseño interior. Hay un hospital en el norte recientemente, y esto en realidad ocurre en muchos hospitales. Han suministrado unas manejadoras, es un hospital grande. Creo que habían como 40, 42 manejadoras, o tal vez más, creo que 60. Ninguno tenía etapa de recalentamiento, ninguno. ¿Y qué está pasando? No están llegando a la condición. ¿Y qué están haciendo? Un trabajo, un retrabajo, están colocándole resistencias eléctricas. ¿Y qué implica en esa etapa, que es etapa de entrega, poner resistencias eléctricas? Modificar todo el proyecto eléctrico también, porque no es poca de resistencia eléctrica que se necesita. A veces tienes acá 15 kilowatts por equipo, 20 kilowatts por equipo, Lo dependiendo modificar qué es es lo que que salga en el cálculo. Entonces, a la final todo se complica y de lo que debías de haber gastado 100 terminas gastando de repente 130, ¿no? Pues ahí viene el tema de trabajar con alguien que tenga no solamente de repente mucho tiempo en el mercado, sino que alguien que tenga buena reputación, ¿no? Alguien que te dé realmente el respaldo que necesitas. Mucho cuidado por esa parte, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, otra consulta, con Sí. respecto a lo que usted estaba indicando eso del recambio del aire en ambientes especiales como sala de cirugía, entiendo de que también este tipo de, estaba comentando de unos filtros, ¿no? Que en algún momento cuando se empieza a saturar y empieza a tener un poco más de esfuerzo el equipo, yo entendería de que dentro de lo que es el recorrido, entiendo que se puede instalar lo que son algunos sensores de diferencial de presión. Esos equipos diferenciales de presión forman parte de todo el sistema y también podrían ser elementos sensibles que pueden, por ejemplo, monitorarse por el sistema de BMS. Sí, claro. De hecho, no he incluido acá, pero aprovechando el break que de un ratito voy a buscarme un diagrama de control de una manejadora para aplicación de así de salas de cirugía, en donde se va a poder ver, por ejemplo, para poder variar la velocidad de ese motor necesitamos un diferencial de presión, justamente para la parte del filtro. Ese me va a determinar cuando mi filtro se va ensuciando, va a estar enviando alguna otra señal, ya sea el variador, y la mayoría de variadores tienen, digamos, para poder jalarse la información hacia el BMS, ¿no? O sea, sin problema se puede. Nada más hay que especificarlo también desde el inicio, ¿no? Toda esa parte de control, toda la parte de la lógica operación, la filosofía, debería estar claramente indicado en la memoria o en la memoria, básicamente. Pero eso no ocurre tampoco. O sea, el nivel de especificación es muy ligero en los proyectos
en la mayoría de proyectos, ¿no? Pero sí se puede llevar esa información que te necesitas. Hay que seleccionar claramente el esquema, o sea, esos esquemas de hecho que deberían acompañar a todos los proyectos, porque son detalles en los cuales el instalador también va a tomar en cuenta y va a y debería cotizarlo, ¿no? Y debería instalarlo tal cual. Pero si está muy laxo, definitivamente no te van a poner nada. Lo más básico te van a poner. ¿Está bien, Listo, muchas Nilton? gracias. Perfecto, Nilton. Vamos a ver algunos equipos para hospitales, ¿ok? Justamente lo que estábamos viendo hace un rato, fueron las condiciones, por ejemplo, para las salas de operaciones, ¿no? Que debería tener en cuanto a presión, que debería ser presión positiva. ¿Cuántos cambios por hora le corresponden? 20 cambios por hora y una humedad relativa entre 20 y 60%, aunque esto es bastante como que muy amplio ese rango, ¿no? Yo preferiría estar entre 40 y 60. Lo más óptimo, 50. Claro, si estoy de repente en un clima que está más cerca al 20% de humedad relativa, tal vez llevarlo al 50 sea mucho gasto de agua como vapor, ¿no? Entonces podría de repente bajar ese requerimiento, ¿no? Pero lo óptimo, 45 o 50, deberíamos estar bien. Y una temperatura de diseño entre 20 y 24. O sea, también es un rango bastante amplio. Y esto hay que estar claros también. Temperatura de diseño interior, de repente alguien quiere pues 18. 18 está fuera del rango, no es recomendable según ASHRAE. ASHRAE en el estándar 170-2017 no recomienda temperaturas por debajo de 20 o por encima de 24 para salas de cirugía, ¿no? Y HR acá siempre va a ser un referente, tanto como con algunas normativas locales de repente y algunas normativas europeas, pero este de acá no sirve bien, nos viene bien y es una buena referencia dentro de la industria. Entonces, dentro del HRE 170 existen múltiples aplicaciones de autoría, o sea, existe mucha especificación para distintos espacios. Acá solamente se ha tomado como que 5 espacios distintos, o sea, grupos de espacios, porque hay varios espacios en realidad, pero en realidad son como 4 o 5 tablas grandes, donde encuentras todo la mayoría de espacios hospitalarios, ¿no? Y en función a eso puedes determinar que si necesitas presión positiva, presión negativa. Por ejemplo, acá negativa es para las habitaciones de aislamiento de infecciones por vía aérea, es el AII. Así se determina. No, no es OLA, no es OL, no es todo. Esto es AII en mayúsculas, que son las habitaciones de aislados, ¿no? Entonces necesita presión negativa, 12 cambios por hora, máximo 60% de humedad relativa, no habla de mínimo, entonces no es tan importante el mínimo, y temperaturas entre 22 y 24. Por acá abajo, por ejemplo, para suministros médicos y quirúrgicos centrales, en la sala de descontaminación te piden presión negativa y con 6 cambios de aire por hora o 6 renovaciones por hora, el rango es un poco más amplio, ¿no? Entre 16 a 23. Entonces, esto es importante desde el punto de vista. Tú tienes que definir al inicio del proyecto qué valor vas a tomar. Porque tú no puedes decir, está indicado o mi proyecto me va a dar entre 16 y 20. No, tienes que definir un valor, ya sea de repente el mismo 16 o el mismo 18. Eso coordinado con el cliente, claro. Porque si tomamos 23, por decir, calculo todos mis equipos con 23 grados. Luego viene el médico que va a usar la sala y dice, "Oye, mi temperatura que necesito es 18". Probablemente nunca llegues a 18 porque tú lo calculaste para 23. Cada vez que bajamos la temperatura deseada, la capacidad también se incrementa. Si lo ven gráficamente, eso es lo que va a pasar. Se va a incrementar la capacidad. Entonces vamos a tener ahí algún inconveniente porque nunca le vamos a llegar a lo que el usuario necesita. Y ese también es un problema más o menos recurrente. Siempre pasa. Si es que tú no lo indicas, no lo especificaste, qué temperatura o qué condiciones de diseño interior estás tomando, el RA que vieron en la gráfica psicométrica, estás dejando abierta la posibilidad de que el usuario luego te diga que quiere una temperatura o unas condiciones distintas a la que tú estás asumiendo.
Hay que dejarlo escrito siempre y eso va a ser nuestro respaldo, porque cuando te digan que no quieren 23 y quieren 16, agárrate porque lo más probable es que tengas que cambiar todo el equipo. Y eso es caro, ¿no? Y si ya estás en etapas de entregas, eso realmente es un escenario que nadie quisiera, ¿no? Entonces, como le decía, en la HRD 170, estas son las tablas 4.7 en adelante, si no me equivoco. Hay como 5 o 6 tipos para aplicaciones distintas. Ok, vamos a hablar ahora un poquito acerca de la unidad manejadora de aire. Eh, Algunos le llaman UMA, en inglés le dicen AJU, y algunos prefieren llamarles UTA, sobre todo no sé si los de la vieja escuela estaría bien dicho. Le llaman UTA, que es Unidad de Tratamiento de Aire. No hay ahí, digamos, que algo que rija de repente, que lo establezca. O sea, es como que una convención, por así decirlo, que la UTA es en cierta manera más exigente en términos de condiciones de tratamiento de aire, de limpieza de aire, está un grado más encima de la UMA. Pero en realidad, los gringos, por ejemplo, es un solo término, AJU, y ya se acabó el asunto. Entonces, si nosotros le llamamos UMA para todo, no hay ningún problema tampoco. Pero si quieren llamarle UTA, tampoco hay problema. Yo particularmente ya me acostumbré a llamarle AJU o UMA para este caso que estamos indicando. Entonces, ¿qué son las UMAs? Básicamente son componentes centrales en los sistemas HVAC de los edificios no residenciales. Pueden haber de repente residenciales para inyección de aire exterior, ¿ok? Pero principalmente su uso está para aplicaciones especiales dentro de la industria farmacéutica, de la industria de salud, incluso de repente para cultivos especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El cannabis medicinal que producen, eso lo hacen, los cultivan bajo techo y con condiciones especiales, y son equipos especiales también como estos de acá. Esta es una manejadora, es de doble piso, ¿ya? Y lo bonito de la manejadora es que es configurable y la puedes hacer como quieras. La puedes pedir con los módulos que necesite el proyecto. Y eso significa una amplia variedad de, de formas y modelos. Su función principal es proporcionar la cantidad suficiente de aire para la ventilación, ¿ok? Para la calefacción o para la refrigeración, con énfasis crítico en la dilución y reducción de contaminantes. Acá le puedes colocar todos los filtros que necesites. Y a la salida puedes tener uno que esté en 99.99% de pureza de aire. Y eso digamos que muy pocos equipos lo consiguen. Eh, Como les había dicho también, son equipos personalizables o customizables dependiendo de la exigencia de los proyectos, ¿no? Acá abajo hay una nota acerca de la UTA, así que los que gustan le pueden llamar UTA también. Este, la unidad manejadora de aire tiene principalmente 4 características que la definen, ¿no? Ella puede controlar la temperatura, puede controlar la humedad, puede, o sea, hacer un proceso de humidificación, porque lo normal que ocurra dentro de una manejadora en un proceso de enfriamiento es que haga deshumidificación, le quite agua al aire, pero también ciertos procesos van a necesitar que humidifiques, porque puedes haber disminuido tanto la humedad que luego necesitas humidificar. Luego, el tercer componente es la limpieza. Esto tiene que ver con el nivel de filtrado que tienen las manejadoras y el control de la corriente de aire, ¿no? Que para el caso específico de una sala de cirugía, por ejemplo, es importantísimo el patrón que tengas en el suministro de aire sobre el quirófano, sobre la mesa esta donde está el paciente. Hay difusores especiales que son difusores de flujo laminar que lanzan el aire, pero a una velocidad muy controlada, muy bajita. Y en todo el perímetro hay unas cortinas de aire que son suministradas por unos difusores lineales, justamente porque la aplicación lo amerita. Esas son cortinas de aire para que no ingresen de los alrededores a la mesa de trabajo, no ingresen contaminantes, ¿no? A pesar de que estamos ingresando aire ultrafiltrado, siempre cabe la posibilidad de que haya por ahí una partícula de polvo, y ya saben que a los virus, a las bacterias, en general a los microorganismos, les encanta agarrarse
de las partículas de polvo y así viajan hasta sus huéspedes, ¿no? Eso básicamente, vamos a tomar el break de 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos, por favor.